¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy lunes 20 de octubre y por supuesto la noticia más importante en Colombia tiene que ver con la crisis diplomática que se agrava entre Colombia y los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció aranceles para nuestro país después de haber ordenado suspender la ayuda financiera al acusar al presidente Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico. El gobierno Trump además se pronunció sobre un nuevo bombardeo a una lancha en el Mar Caribe que asoció, y esta es la noticia, a la guerrilla del ELN. Vamos primero a Washington, Juan Camilo Merlano. Es una nueva crisis la que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia. Todo se produjo tras una serie de declaraciones del presidente Gustavo Petro el sábado en la noche, señalando a funcionarios del gobierno de Estados Unidos de haber cometido un asesinato y de haber violado la soberanía de Colombia. Esto por cuenta del bombardeo de una lancha bombardeada el día 16 de septiembre, que según el presidente Gustavo Petro, llevaba a bordo al colombiano Alejandro Carranza, un pescador, quien resultó asesinado por cuenta de ese ataque de los Estados Unidos. Horas después, el presidente Donald Trump, durante la mañana del domingo, se fue a su red social Truth a lanzar un durísimo mensaje en contra del presidente Gustavo Petro, llamándolo líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, que se ha convertido en el mayor negocio de Colombia y que Petro no está haciendo absolutamente nada para detenerlo. Aseguró el presidente Trump, a pesar de todos los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos, que llamó una estafa en el largo plazo, y anunció que a partir de este momento esos pagos o cualquier otra forma de asistencia para Colombia queda suspendida, no se realizará. También señaló que si el presidente Gustavo Petro no hace algo para desmantelar los campamentos del narcotráfico en Colombia, Estados Unidos lo hará y no será para nada bueno, dijo el presidente Donald Trump. Adicionalmente, el senador republicano Lindsey Graham aseguró a través de su cuenta de X que había sostenido una conversación con el presidente Donald Trump y que Trump le había anticipado que iba a imponer aranceles a Colombia. A esto se suma un nuevo ataque, esta vez contra una lancha asociada, según el secretario de Guerra Pete Hegseth, al Ejército de Liberación Nacional. Hegseth aseguró que 3 individuos señalados narcoterroristas iban a bordo y todos resultaron asesinados. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro respondió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intensificando el cruce diplomático que enfrenta a ambos gobiernos. En mensaje publicado en su cuenta en X, el jefe de Estado colombiano cuestionó el tono del gobernante norteamericano y defendió su postura frente a las acusaciones sobre narcotráfico y política exterior. Miguel Cardosa. La controversial acusación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el mandatario colombiano Gustavo Petro de supuestamente ser un líder narcotraficante, tiene preocupados a diferentes sectores por las implicaciones en seguridad y economía, porque una de las medidas más fuertes es quitar la cooperación que afectaría al sector defensa y otros rubros estratégicos. Además, la anunciada imposición de aranceles tendría un impacto directo en muchos sectores del país. El presidente Gustavo Petro tuvo múltiples mensajes para defenderse en redes sociales, pero uno de los más directos fue dirigido al mandatario norteamericano. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero e ignorante con Colombia, escribió Petro en la red social X, donde también hizo énfasis en lo siguiente: no soy negociante, mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicias. A su defensa se sumaron todos los ministros quienes dirigieron mensajes al mandatario norteamericano. El de Interior, Armando Benedetti, desestimó la acusación contra Gustavo Petro. Creo que nadie en este país lo puede decir por más que lo odie. Lo único que él ha puesto es una postura que tiene que ver que es con la soberanía y la dignidad nacional y al mismo tiempo con la intromisión de tropas de Estados Unidos en el Caribe, amenazando a Brasil y a Venezuela. Pero esa disyuntiva entre lo que dice Trump y quienes defienden a Petro también pasa por los impactos que podría tener una medida de aranceles, la cual anunció anoche el presidente estadounidense, aunque sin dar más detalles. La presidenta de la Cámara Colomboamericana, María Claudia Lacutir, advirtió que de concretarse la amenaza serían muchos sectores afectados. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de turismo, estamos hablando de remesa, estamos hablando de cooperación, pero lo primero que hay que poner sobre la mesa es la primera acción, como bien se mencionaba por parte del tuit del presidente Donald Trump, es cooperación, lo cual no es menor. En medio de todo, el presidente Gustavo Petro aprovechó la coyuntura para calentar la plaza pública. En su cuenta de X invitó a la Plaza de Bolívar, aunque no dijo fecha, y en su mensaje destaca que será al lado de la estatua del emancipador, el guía de seres libres, y al lado de su espada. Bolívar cabalga de nuevo. Y a propósito del más reciente bombardeo de autoridades estadounidenses contra un submarino en aguas del Mar Caribe utilizado para el tráfico de drogas, dejó 2 sobrevivientes, entre ellos un colombiano que regresó al país este fin de semana. Mateo Candela.
Jonathan Obando Pérez, de 34 años, llegó este sábado al aeropuerto de Catam en Bogotá tras sobrevivir el ataque a un sumergible por parte de fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe, hecho que fue mencionado por el presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social, donde compartió un video del momento de la explosión. La llegada del sobreviviente fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X expresó su alegría por su vida, aunque advirtió que será procesado conforme a la ley colombiana. De acuerdo con los primeros reportes médicos, Jonathan fue trasladado en estado crítico a un centro hospitalario del sur de Bogotá con trauma cráneoencefálico, bajo sedación y conectado a un respirador mecánico. Tras la llegada de Jonathan al país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que será procesado judicialmente. Pero hay algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Llega a Colombia y va a ser procesado según la justicia porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga y fue atendido por las autoridades, pero sobre todo recibido por la fiscalía. La captura de Jonathan Obando fue una de las primeras realizadas por Estados Unidos en su actual ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe, operación que ya ha dejado al menos 6 embarcaciones hundidas y cerca de 30 muertos. Entre ellos estaría Alejandro Carranza, pescador colombiano, cuya muerte llevó al presidente Gustavo Petro a denunciar una violación de la soberanía nacional. Y sigue la crisis humanitaria en Briceño, en el departamento de Antioquia. Cerca de 1.200 personas salieron desplazadas desde zona rural hasta el casco urbano del municipio por los combates de las disidencias y el Clan del Golfo. Felipe García Solán. Es que la situación de orden público en el municipio de Briceño es realmente complicada luego de que el Frente 36 de las disidencias de Calarcá obligara a cientos de personas de la zona rural a salir de sus viviendas ante las inminentes amenazas por confrontaciones con el Clan del Golfo. Según la alcaldía de Briceño, hasta el último reporte eran más de 1.000 personas desplazadas hacia el casco urbano. Según también se conoció, son 22 veredas afectadas por la presencia de los grupos ilegales que se enfrentaron en la noche de este sábado. A pesar del temor y la incertidumbre, se cumplen más de 24 horas sin confrontaciones, según reportaron las autoridades. El alcalde de Briceño es Noé Espinosa. Teníamos un censo de 1.200 personas que se desplazaron desde sus veredas hacia la zona urbana. Hoy siguen llegando más familias, donde también estamos atendiéndolos y organizando el censo para mirar en últimas cuánta es la población total. Por ahora, Camila, la gobernación lamentó la situación e indicó que en las próximas horas llegarán las ayudas humanitarias para atender a las más de 550 familias que están en los albergues dispuestos por la alcaldía de Briceño. Se espera también que el ejército llegue hasta las veredas afectadas para retornar el control territorial y que las cerca de 1.200 personas puedan regresar de manera segura a sus viviendas. Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió a la Fiscalía investigar a los responsables de los disturbios del pasado viernes frente a la Embajada de Estados Unidos, que según él fueron parte de un plan organizado para infundir miedo y desestabilizar el orden público en la ciudad. Alejandra Bello. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los disturbios presentados el pasado viernes por el autodenominado Congreso de los Pueblos. Según explicó, estos hechos no correspondieron a manifestaciones pacíficas, sino a una acción planeada y coordinada para generar miedo y desestabilizar el orden público. Por los delitos de terrorismo, de asonada, intento de homicidio, también de afectación al sistema de transporte público en Bogotá por los hechos que ocurrieron esta semana. Nosotros consideramos que no fueron hechos aislados, fue una acción coordinada, deliberada, financiada, muy bien financiada, y le pedimos a la Fiscalía que con base en esta información se determine quiénes están detrás de esto. El mandatario señaló que las autoridades identificaron movimientos sospechosos como la llegada de varios vehículos con personas armadas con elementos peligrosos a la Universidad Nacional, desde donde se habrían coordinado algunos ataques. Recordemos que 4 uniformados del UNDEMO terminaron heridos por flechas lanzadas por estos manifestantes y durante toda la jornada se presentaron disturbios que incluso afectaron estaciones de Transmilenio. Finalmente, Galán anunció que además de la denuncia ante la Fiscalía, los hechos serán puestos en conocimiento de la ONU y la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar una investigación transparente y rápida sobre los responsables intelectuales y materiales de estos disturbios. Y con baja votación se llevó a cabo la segunda elección al Consejo de Juventudes. Según los resultados, tan solo el 12.82% de los jóvenes ejercieron su derecho al voto, algo más de 1.500.000 votantes de los 11 millones habilitados precisamente para votar. Laura Olarte.
estas elecciones aumentaron casi en un 3% sus votos. Fueron instaladas 19.869 mesas en las cuales votaron alrededor de 1.501.311 jóvenes, lo que viene representando el 12,82% de la población que pudo votar en estas elecciones de los consejos locales y municipales de juventudes en todo el territorio nacional, puesto que los votantes potenciales eran 11.702.436 personas. Recordemos que los ciudadanos que podrían votar eran los jóvenes entre 14 y 28 años. De todos estos votos fueron anulados el 1,98%, que equivale a una cifra de 29.771 votos. En cuanto a los partidos políticos más votados en este Consejo de Juventudes, fueron el Partido Liberal con 147.674 votos, que representa el 10,17% de los votos totales, seguido del Partido Conservador con 98.453 votos, que equivale al 6,78%. En un tercer puesto se encuentra el Centro Democrático con 84.476 votos y un porcentaje del 5,81%. Luego Cambio Radical con 78.688 votos y Alianza Verde con 65.200 votos. Este sería el top 5 de los partidos que más obtuvieron votos. Sin embargo, en la lista también se encuentra el Partido de la U, Partido Mira, Nuevo Liberalismo, Colombia Humana y Partido Así. Frente a esta jornada, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, mencionó que fue exitoso este proceso electoral, pues se disminuyeron incluso algunas quejas, pero sí invitan a los jóvenes a votar en una próxima oportunidad para que ejerzan su derecho al voto. Porque se trata de jóvenes que hoy estarán representados en los consejos municipales de juventud en cada uno de los municipios de Colombia. Y aspiramos y esperamos que los señores alcaldes de estos municipios, como es su deber y obligación, reconozcan estos consejos municipales y les abran los espacios que la ley les obliga. Recordemos que los jóvenes mediante estas elecciones podrán participar en las políticas públicas desde el próximo año, ya que a partir del 1 de enero del 2026 los líderes serán posesionados. En noticias internacionales, en Venezuela no solo celebran que José Gregorio Hernández es santo, sino también la canonización de la madre Carmen Rendiles, la primera santa venezolana, una mujer que a pesar de tener una discapacidad se dedicó a impartir educación y fundar escuelas. En Caracas, Santiago Martínez. Por partida doble celebra Venezuela, sobre todo los católicos, por tener a su primer santo, José Gregorio Hernández, y a su primera santa, Carmen Rendiles. Una mujer con una particularidad poco conocida, vivió con una discapacidad que casi le impide entrar en la vida religiosa. Carmen Rendiles nació aquí en Caracas en agosto de 1903 y murió en 1977, pero se hizo religiosa en Francia por el rechazo que recibió acá en Venezuela para la época, por la falta de casi todo su brazo izquierdo. Sin embargo, al regresar y ser aceptada en una congregación, se dedicó a fundar colegios e impartir educación. Pero escuchemos justamente, Camila, cómo desde el Vaticano, desde la Plaza San Pedro, tal y como manda la tradición, el prefecto del dicasterio para la causa de todos los santos leyó su nombre y parte de su legado. El 9 de mayo de 1977 fallecía en Caracas, Venezuela, la beata María Carmen Rendiles Martínez, fundadora y superiora general de la familia religiosa de las Siervas de Jesús. El Papa Francisco la proclamó beata en 2018. Por cierto, Nicolás Maduro vio toda la celebración, toda la ceremonia desde la madrugada en lo que fue una de las casas de José Gregorio Hernández en una zona popular en el centro de Caracas, y desde allí celebró los dos nuevos santos venezolanos y pidió lo siguiente. Escuchemos. Aquellos que nos atacan de manera xenofóbica y dicen barbaridades de Venezuela, su lengua caerá, porque las bendiciones de Dios están sobre Venezuela y hoy tenemos dos santos, José Gregorio y la Madre Carmen. Y le pido a ellos dos que llenen de bendiciones de paz a esta patria tan hermosa, mira. Igual resaltar, Camila, la reacción de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes celebraron la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles y dijeron estar listos ante lo que señalaron como un nuevo milagro en referencia a la libertad de Venezuela. Y cerramos hablando de deportes porque hay sorpresa, o mejor, hubo sorpresa en la final del Mundial Sub-20, donde Marruecos se consagró campeón del torneo luego de vencer a Argentina en la final que se jugó en el Estadio Nacional de Chile. Colombia terminó en la tercera posición. Saskia Gómez.
En el Mundial Sub-20 de Chile, Marruecos hizo historia al consagrarse campeón tras vencer 2-0 a Argentina en la gran final, una actuación contundente que les dio su primer título en la categoría. Por su parte, Colombia cerró su participación con una gran noticia. Terminó en el tercer lugar tras vencer 1-0 a Francia, asegurando un lugar en el podio y firmando una de sus mejores actuaciones en la historia del torneo. Sin embargo, este cierre también estuvo marcado por la polémica entre el técnico César Torres y el arquero Alexis Rojas. El entrenador explicó que no lo eligió como titular porque, aunque pertenece al Arsenal, nunca ha jugado con el equipo y ni siquiera aparece en la foto oficial. Está Alexei, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado, y entiendo que viene detrás de la pregunta. Bueno, solo te digo eso. El único partido que ha jugado lo puse yo, en su club nunca lo han metido, y si revisas en la foto del club, del equipo profesional, no está. La polémica no opacó el logro. Colombia se despidió del Mundial con una imagen sólida y un tercer puesto histórico. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.